Hola, mi nombre es Fernando Cairo y quería presentarles en este nuevo State of the Art, que es el quinto State of the Art del Congreso y último día del Congreso. Para mí es de real importancia tener a Kenneth Cusi dentro de los speakers del Congreso. Kenneth es coautor de las guías americanas de MAFLD y probablemente un referente internacional en esta área. Así que, Kenneth, para mí es un honor tenerte en este congreso y que con tu conocimiento nos puedas ilustrar a todos. Así que, sin más preámbulo, le doy el lugar para que presente el tema MAFLD. Espero que lo puedan disfrutar. Gracias. Quería agradecer a la Comisión Directiva del 21 Congreso Argentino de Patología por esta invitación, y para mí siempre es un gusto compartir estos congresos con mis amigos en Buenos Aires y en Argentina y Latinoamérica. Y yo soy profesor de la División de Endocrinología en Florida, y aquí están mis potenciales conflictos, fundamentalmente con medicamentos que aún no están disponibles para el uso clínico. Y un poco les cuento dónde queda Gainesville, que en general es una pequeña ciudad en el norte de Florida. Así que cuando vengan a Orlando, cuando se pueda, a visitar a Disney, vengan, que los vamos a invitar a visitar nuestro lugar y a tener una buena comida afuera. Prometo, no vamos a hacer ninguna biopsia hepática en esa primera visita, por lo menos. Este es el campus universitario y los hospitales donde trabajamos. Y con esa breve introducción vamos a sumergirnos en el tema que nos reúne, que es el hígado graso no alcohólico, y vamos a tratar de dividir esto en tres aspectos yo creo que son muy importantes. El primero, acerca de la controversia con respecto a un cambio de nombre, cuáles son los aspectos positivos, cuáles serían los aspectos más controversiales. Yo creo que en definitiva todo esto apunta al rol importantísimo que tiene la resistencia a la insulina. Y creo que en ese sentido quería perder unos minutos, porque entendiendo las implicancias clínicas de la resistencia a la insulina a nivel de tejido adiposo, a nivel de tejido hepático, es algo que creo que puede tener importantes aplicaciones clínicas, que sería el tercer punto, donde si nosotros logramos revertir la disfunción del tejido adiposo, ya sea con disminución de la masa de tejido adiposo, con distintas medidas, o cambiando la biología del tejido adiposo con pioglitazona, es posible lograr ayudar a nuestros pacientes. Bueno, la controversia se inició tras un panel internacional comenzó a investigar cuáles serían las alternativas para nombrar al hígado graso no alcohólico. En realidad trató de ser un primer paso, pero también encontró, cuando se publicó de una manera como que hubiera sido ya un hecho establecido, generó un poquito de reacción en algunos círculos. Noten que el doctor Usañal está en los dos grupos, pro y con, pero Arun es un líder en el campo de NASH, y un poco vamos a ver cuáles son las opiniones divergentes. En realidad no es una pelea, sino que es un debate para tratar de llegar a un mejor lugar dentro de la especialidad. Así que las razones, como ven, sería la enfermedad por hígado graso asociada a disfunción metabólica. Las razones para el cambio se pueden resumir en A. Todos estamos de acuerdo que es un nombre bastante malo definir una enfermedad por algo que no es, como que es alcoholismo. Y segundo, es que en las conclusiones es aceptar que la enfermedad pueda coexistir con otras condiciones hepáticas. Por ejemplo, como ven en el tercer punto, muchas veces
pacientes tienen alcoholismo y también tienen obesidad, diabetes, etc. Así que esos son 3 aspectos fundamentales. Y aquí escribimos una pequeña revisión con el doctor González Valerga y la doctora Curia, donde todo esto está explicado en el acta de gastroenterología latinoamericana. Y acá lo que ellos querían tratar de poner con este gráfico es un poco las diferencias que existen en los pacientes entre el componente genético menor en el caso del paciente 1 con factores ambientales, por ejemplo, obesidad, siendo uno importante y cómo eso desarrolla factores del síndrome metabólico, y el paciente número 3, donde hay una predisposición genética más importante, que ustedes podrán ver, sabrán con algunos SNPs como el PNLPA3 y otros, que predisponen a tener más esteatopatitis y peor fibrosis. Entonces, ese fue un aspecto importante que llevó a este cambio. Y también hay el hecho de la heterogeneidad con respecto a MAFLD, en el sentido de que es una enfermedad heterogénea, donde hay necesidad de una mejor estratificación y ayudaría a definirse algunos subtipos. Y esto llevaría a estudios clínicos donde uno pudiera poner en grupos pacientes con un determinado fenotipo. La limitación que yo le veo un poco es que todavía no tenemos muy buenas herramientas para definir estos grupos, ya que son heterogéneos y no tenemos muy bien claro cuáles son las alteraciones genéticas que las llevan, y también es bastante complejo los factores ambientales. Pero en definitiva, lo que decía que podíamos desarrollar estudios clínicos donde pudiéramos tener bajo un paraguas, digamos, pacientes con hígado graso, identificarlos con algunos marcadores especiales y donde podamos hacer una medicina de precisión mayor, o podrían ser parte de estudios donde se estudia obesidad o diabetes y tratar de buscar entonces en estos marcadores aquellos con hígado graso bajo ciertas características, y también hacer otro tipo de estudios un poco más adaptativos. Así que en definitiva, el cambio, lo que implica el cambio en la nomenclatura, es que en realidad es un esfuerzo por tratar de hacer un mejor uso de los fenotipos y de los perfiles genéticos de lo que estamos aprendiendo. Y esto eventualmente llevaría a estudios clínicos mejor hechos que los que hacemos ahora, que son un poquitito, todos están en la misma bolsa. Los puntos en contra de esto es, recién ahora el término en Estados Unidos, NAFLD, o esteatosis hepática no alcohólica, está siendo reconocido y se podría generar cierta confusión. Y en ese sentido yo estoy un poco de acuerdo. Recién ahora hemos podido lograr algunas iniciativas que van a ayudar a que hagamos el screen de pacientes en forma sistemática en medicina primaria y en nuestras clínicas de endocrinología. Quería compartir este esfuerzo de una publicación que salió el 26 de julio, que se publicó simultáneamente en Gastroenterología, en Obesity, que es la revista de la Obesity Society en Estados Unidos, Diabetes Care, que es la revista oficial de la Asociación Americana de Diabetes y el Metabolismo, y junto a gastroenterólogos como la doctora Canwell, médicos de atención primaria como el doctor Showbrook, y yo como un representante de la endocrinología y con un interés en esto, donde lo que se propone es hacer un screening y que se haga en forma temprana, digamos. Un cambio en la nomenclatura un poco generaría nueva confusión y sería tal vez deleterio. Y también puse esta diapositiva porque muchos no están aún completamente
no saben que estas guías que se hicieron con mucho esfuerzo y gracias al liderazgo de Juan Pablo Arab y muchos otros, Melissa y otros, se logró realmente poner unas guías muy, muy sólidas para ayudar a los médicos clínicos y hepatólogos tener más presente qué es lo que se sabe hoy en día y cómo tenemos que manejar a estos pacientes. Así que no dejen de verlo. Ahora, los puntos para no hacer el cambio, hablamos de confusión. El término metabólico también es un término bastante general y me recuerda cuando en diabetes empezamos a hablar de el síndrome metabólico. Muchos pensaban en el momento que era mejor hablar del síndrome de resistencia a la insulina o insulinoresistencia, porque describe un problema fisiopatológico. Sin embargo, un síndrome metabólico, si uno se pone a pensar, es como síndrome cardiológico, síndrome hepático, es algo bastante vago. Así que, por otra parte, tampoco es fácil encontrar un nombre muy bueno, hablemos, si uno tiene que ser honesto. Un poco también es poder lograr entender mejor la fisiopatología y buscar un nombre más acorde. Personalmente yo creo que es una enfermedad de lipotoxicidad llevada en gran parte por el tejido adiposo enfermo. Por supuesto que hay muchos factores. Así que sería el síndrome de lipotoxicidad hepática, si yo tuviera que elegir. Seguramente no voy a lograr muchos que voten por esa iniciativa. Y después hay aspectos legales, hay muchos estudios que ya usan ese nombre, habría que cambiar todo eso. Y un aspecto fundamental era lograr el consenso de todo el mundo, que fue algo que se está trabajando ahora. Así que, en definitiva, mi verdadero interés es poder compartir, pensando cómo el síndrome metabólico realmente debería llamarse síndrome de resistencia a la insulina, compartir con ustedes la importancia que tiene resistencia a la insulina en estos pacientes, por lo que quiero en los próximos 5 a 10 minutos tocar este tema, porque yo creo que esto tal vez pueda unificar las distintas opiniones, aunque la resistencia a la insulina es un componente de la compleja biología de esteatohepatitis. Así que el tejido adiposo, uno nace con una cantidad de tejido adiposo que es necesaria, con factores genéticos, después se agregan insultos nutricionales. Los adipocitos sufren hipoxia, estrés y empiezan a enfermarse. Y ahí es cuando disminuye la adiponectina, que tiene un rol fundamental, evitar que se deposite triglicéridos en tejidos ectópicos, y también empiezan a secretarse un montón de moléculas inflamatorias que activan a macrófagos, que van a tratar de limpiar un poco este desorden metabólico y este llamado hecho por la hipoxia. Y, por ejemplo, adipocitos que mueren son un poderoso atractivo para macrófagos. Pero el problema es que eso causa la producción de citoquinas adicionales, y la respuesta del tejido adiposo es liberación de ácidos grasos, que son de 2 a 3 veces más altos que en individuos delgados sin problemas en el tejido adiposo, y afecta a todos los tejidos, no solo el hígado. Los mecanismos moleculares son muy parecidos, generalmente ligados a resistencia a la insulina. Así que en diabetes, también en hígado graso, cumplen un rol fundamental. Ahora, la biología es sumamente compleja, solo yo tampoco la entiendo completamente, pero la clave es que el receptor de insulina es resistente a la insulina, pero particularmente no porque haya un problema en la unión al receptor, pero sino los pasos subsecuentes fallan en traer estos receptores a la membrana. Y aparte, todos los mecanismos metabólicos dentro del adipocito fallan. El síntoma más simple es la reducción de adiponectina, aparte de todas las citoquinas que se liberan. Así que un alto flujo de ácidos grasos afecta al tejido muscular y afecta al hepatocito, donde lo que ocurre hay un aumento de diacilgliceroles, que eso sí impactan y afectan toda la cascada de respuesta a la acción de la insulina. Y hay otra molécula muy importante llamada ceramida, también promovida por el aumento de ácidos grasos y por la reducción de adiponectina.
una, un lugar especial para la ceramida es afectar la función mitocondrial, y esto es algo muy importante porque se afecta la energía del hepatocito. Así que este sería el esquema que todos teníamos un poco en mente. Por supuesto, esto va y viene de izquierda a derecha, pero aquí la afección mitocondrial es clave en activar a las células Kupffer y viceversa, y activar toda una biología diferente que en humanos no realmente sabemos mucho, que es la de fibrogénesis. Todo lo que sabemos particularmente en animales de laboratorio, muy poco en humanos, pero hay una biología de la resistencia a la insulina que promueve esteatosis, una segunda que lleva a pacientes susceptibles a tener esteatohepatitis, y si quisiéramos llamar una tercera que causa fibrogénesis, porque no todos los pacientes con esteatohepatitis desarrollan fibrosis avanzada. Así que nosotros tenemos un estudio que estamos por publicar mostrando que a medida que hay más fibrosis hay una correlación con peor función mitocondrial. ¿Qué es lo que va primero? No sabemos, pero claramente la resistencia a insulina promueve todo esto. Y finalmente, enfermedad cardiovascular, donde todos los factores que ustedes pueden ver aquí se afectan y causan enfermedad cardiovascular, que ustedes saben que es importante. Pues entonces, si nosotros tenemos esto en mente, vamos a tener presente que agentes que traten la resistencia a la insulina van a tener beneficios hepáticos, beneficios cardiovasculares, y van a ser el mejor tratamiento para pacientes con esteatohepatitis. Para terminar acá en la segunda mitad, voy a hablar de los tratamientos. Entonces, por supuesto, esto es simplista, conceptual. Hay muchos mecanismos. No estamos hablando del intestino, de las vías afectadas por FXR y los FXR y por ácidos biliares. Hay muchos mecanismos, pero desde un punto de vista de MAFLD, NAFLD, resistencia a la insulina, una forma de tratar la enfermedad es obviamente reduciendo el tejido adiposo. Por eso en estas guías no estamos diciendo nada revolucionario, digamos. Estilo de vida más sano es el eje, con un tratamiento dirigido particularmente a los pacientes que ya tienen F2, con farmacoterapia, que no tenemos ninguna droga actualmente aprobada, pero particularmente pacientes con diabetes, la pioglitazona y los agonistas de GLP-1 claramente tienen un rol. También la vitamina E en pacientes sin diabetes en particular, y en todos buscar la reducción del riesgo cardiovascular. Presenté más temprano este estudio donde muy brevemente les digo que 20% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen fibrosis, y un 15%, 2/3 partes F2 a F4, algo muy importante yo creo. Y recientemente nos aceptaron este estudio donde lo que tratamos de hacer es separar obesidad y diabetes. Esto fue utilizando una base de datos que se llama NHANES en Estados Unidos. Y como pueden ver en azul, el paciente con exceso de peso, pero con índice de masa corporal menor de 30, un 17% tiene esteatosis. Rápidamente se duplica o casi triplica cuando uno tiene obesidad. Aumenta 5 veces comparado cuando uno tiene un índice de masa corporal de 35 o más, y ya prácticamente 90% una vez que es 40 o mayor, que hay un 8% de pacientes así en Estados Unidos. La diabetes, en cambio, tiene típicamente más resistencia a la insulina, ya dentro de lo que sería paciente con sobrepeso, y rápidamente se maximiza para cuando uno tiene un índice de masa corporal de 35. Así que qué importante es el manejo del peso. Y también lo que quisimos ver, cuán frecuentemente uno tiene fibrosis. Fibrosis avanzada con el FIB-4 mayor de 2.67 ocurre casi en un 10% de los que tienen sobrepeso, y también un número alto con obesidad. Ya sé, no es mayor, debería ser mayor, pero bueno, esto es lo que encontramos. Y después mucha gente en la área gris.
digamos, entre 1.67 y 2.67, casi un cuarto de los pacientes con diabetes. Así que esto es algo importante que creemos que deberemos tener en cuenta para decir que tenemos que hacer un FIB-4 a todos nuestros pacientes en la clínica. Así que con el aumento de peso todo es peor. La resistencia a la insulina hepática, hay un aumento de la grasa visceral que es particularmente tóxica para el hígado y aterogénica, y hay una disfunción de tejido adiposo muy importante que podemos medir con niveles de hiponectina o ácidos grasos, que lo hacemos solamente en investigación, no lo hagan en la clínica. Hay más diabetes y hay más riesgo cardiovascular. Este estudio, yo sé que todos lo han visto, pero simplemente lo pongo para recordarnos la importancia de tratar de promover la pérdida de peso lo más posible. Y el otro aspecto muy importante es el uso de fármacos, en particularmente GLP-1, agonistas de GLP-1, que pueden causar una pérdida de peso. Sé muy bien que ustedes ya han seguido esta literatura en forma cercana. Hay muchos estudios en la última década no controlados y controlados. Este es el estudio de Armstrong y Newsom en el Lean. Pequeño estudio, pero altamente significativo, demostrando ciertos beneficios histológicos. Y más recientemente, como el uso de semaglutida, nosotros fuimos uno de los centros también, muestra que en la dosis diaria, que es equivalente a la dosis que se aprobó hace poquito en junio en Estados Unidos para el manejo de la obesidad de 2.4 miligramos semanales, es una dosis equivalente a esa en la dosis más alta, muestra que hasta puede haber una pérdida hasta el 2,5% de peso, y estos son pacientes con biopsia que comprobaba que tenían esteatohepatitis, franca mejoría de la hemoglobina glicosilada en pacientes con diabetes, y como ven, con la dosis más alta, casi un 60% de los pacientes, comparado a 17% con placebo, obtienen beneficio de la esteatohepatitis. Como les mencionaba en la charla de la mañana, no llegó a ser estadísticamente significativa con respecto a la fibrosis, pero sí frenó la progresión de la enfermedad. Así que lo que uno logra con la pérdida de peso es algo sumamente importante. Todo se revierte. Al disminuir la masa de tejido adiposo en formas que no entendemos completamente, mejora la biología del tejido adiposo. La hiponectina no aumenta tanto. Con pérdida de peso se ha visto hasta en cirugía bariátrica. Pero sí mejoran, se disminuye la grasa visceral. Tenemos un estudio que vamos a presentar la semana que viene en un congreso de diabetes en Europa, mostrando reducciones de la grasa hepática y de la grasa visceral con semaglutida. Y también esto se ha logrado en el estudio que vamos a presentar nosotros con un agonista GLP-1 y GIP, tirzepatide. Les voy a mostrar ahora una diapositiva. Todo mejora. Ahora, lo que es un poco menos claro es que la gente no entiende muy bien por qué dar pioglitazona, que es una droga en Estados Unidos sumamente barata. Uno puede tratar a un paciente por $3 por mes, y yo creo que es efectiva. Para este fin hay 5 estudios ahora que han demostrado beneficios en pacientes con y sin diabetes. En este último que hicimos, tratamos de lograr un efecto aditivo de pioglitazona con vitamina E, pero la combinación no es mejor que la pioglitazona sola. Con vitamina E se continúa la controversia con respecto al riesgo de cáncer de próstata y efectos cardiovasculares negativos. Así que generalmente pacientes con diabetes utilizan más pioglitazona. Y este fue un estudio de 3 años, que en todos los pacientes que toman pioglitazona las enzimas bajan por debajo de 40, no todos tienen en cambio beneficios histológicos. Esto ocurre más o menos solo en un 50-60% de los pacientes. Y como ven aquí, tomando todos los estudios que se han publicado, todos van en la dirección de tener una respuesta favorable
No solo eso, sino que también muestran todos ir en esa dirección de una mejoría de la fibrosis. Por supuesto, fueron estudios pequeños y muchas veces no logró ser significativo, pero creemos que es algo importante, más que nada por los estudios con lanifibranor, que es un pan-PPAR que tiene PPAR gamma y PPAR alfa como finofibrato o besafibrato y PPAR delta. Y entonces muy pronto va a salir la publicación con los efectos presentados el año pasado en Native, que fueron altamente positivos. Ahora, un aspecto nuevo, y este es un artículo que acabamos de publicar con pioglitazona, muestra que lo que hace la pioglitazona es algo fundamental. Aumenta el tejido subcutáneo, porque el tejido subcutáneo, el tejido adiposo subcutáneo, por supuesto, empieza a responder a la insulina de nuevo. Entonces, uno guarda como en el baúl del auto este exceso nutricional que de otra manera terminaría en el hígado o acumulándose en la grasa visceral, que son altamente tóxicas para el hígado y para el sistema cardiovascular. Así que el efecto de la pioglitazona, ustedes notan que puede haber un aumento de peso, pero ese aumento de peso es un tejido más de depósito y que no es metabólicamente dañino. Así que baja la grasa visceral, baja la grasa hepática y mejora la histología. En este estudio tuvimos 3 grupos, uno que perdió peso, uno que no perdió peso y el grupo con pioglitazona. El cambio en la esteatohepatitis y en la fibrosis fue más marcado con pioglitazona, a pesar de que hubo un pequeño aumento de peso. Y cuando miramos cuáles fueron los factores que llevaron a esto, la sorpresa, o no tanto, es claramente asociado con el aumento de adiponectina, la mejoría histológica, con la reducción de la grasa visceral y con la mejoría de sensibilidad a insulina, que son las glucemias durante una prueba de tolerancia a la glucosa. Así que poniendo los tres aspectos, aumento de peso, todo peor, pérdida de peso, y no hablamos de cirugía bariátrica, que es altamente efectiva, mejor. Y con pioglitazona todo se revierte, pero al costo de un pequeño aumento de peso, que es dosis dependiente. Así que toda la mejoría metabólica que ustedes saben, reducción de eventos cardiovasculares, mejora de la función cardíaca, y este es un estudio reciente que muestra eso, pero un poco de aumento de peso. Ahora, si ustedes utilizan solamente hay 15, 30 y 45 miligramos, si utilizan solo 15 miligramos, hay prácticamente un aumento de peso mínimo, 1%. Y eso en estudios donde no se pide al paciente que haga un esfuerzo nutricional mejorar. Con 30 miligramos es un 2 o 3%, y con 45 miligramos en estudio a 3 años fue de 3 kilos en 3 años. 5% pueden tener un poco de edema y eso se puede eliminar utilizando un diurético o bajando la dosis. Hay a largo plazo potencial riesgo de osteoporosis y ya 18 de 23 estudios no han mostrado un aumento del cáncer de vejiga. Pongo esta diapositiva, aunque tenemos poco tiempo, para aclararles que la mayoría de los estudios recientes no observan un aumento de insuficiencia cardíaca, porque sabemos, hace ya bastante, no dárselo a pacientes con insuficiencia cardíaca. Así que ninguno de estos estudios vio un aumento de la insuficiencia cardíaca en estos pacientes. Así que, ¿cómo damos la pioglitazona? No usar en obesidad marcada, porque muchos ya tienen edema, muchos ya tienen insuficiencia cardíaca, es algo complejo, ni tampoco si tienen osteoporosis o historia de cáncer de vejiga. Si quieren pueden hacer un seguimiento de orina, asegurarse que no tengan hematuria o una densitometría ósea. Si empiezan con 15 miligramos, eso no causa aumento de peso y baja la glucemia a 30 a 40 miligramos, mejora los triglicéridos, aumenta el HDL, pero todavía no sabemos el beneficio en esteatohepatitis, estamos haciendo un estudio en este momento. Pero la semana pasada se dio un estudio que 15 miligramos tiene grandes efectos metabólicos, en un estudio italiano. Mirar por edema, estar seguros de que el paciente está bien monitoreado y eventualmente combinar con inhibidores de la SGLT2, que
combinadas con pioglitazona llevan a un efecto neto de pérdida de peso, o con semaglutida o dulaglutida o liraglutida, cualquiera de ellos, el efecto neto es de pérdida de peso. En el futuro, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Bueno, hay muchos tipos de drogas, ustedes conocen muy bien esto. Simplemente les voy a comentar de que hay varios agentes tratando de ser la siguiente pioglitazona y hay drogas tratando de ser la siguiente GLP-1. Les voy a mostrar un poquito. Estos son los resultados que tenemos hoy. No sorprendentemente, las drogas que han demostrado ser más eficaces que cualquier otro mecanismo de acción han sido, por lo menos para resolución de esteatohepatitis, pioglitazona y la semaglutida, y más recientemente el lanifibranor, que dentro de muy poco va a ser publicado en una importante revista de medicina interna. Las otras drogas han sido lamentablemente no tan eficaces como hubiéramos querido. Y para terminar les cuento que en Estados Unidos hay un gran interés en esta droga que se llama tirzepatide o tirzepatida, que muestra, por supuesto, con la pérdida de peso una reducción de enzimas hepáticas, pero también de marcadores de fibrosis, que es lo que realmente estamos buscando. Y la semana pasada salió este estudio comparativo de las 3 dosis de tirzepatida comparada con semaglutida 1 miligramo. Esa es la dosis que tenemos por semana, todas son semanales, drogas de administración semanal. Semaglutida 1 miligramo es la dosis que utilizamos para tratar diabetes tipo 2, aprobada en Estados Unidos y en todo el mundo. Y en junio pero la dosis, así que ven que es más potente que 1 miligramo, pero también habrán visto los estudios STEP con semaglutida 2.4 miligramos con pérdida de peso en el rango que observan aquí con tirzepatida. Así que, para terminar, nos llevamos algunas ideas. La controversia acerca de MAFLD versus NAFLD o estatosis grasa no alcohólica tiene aspectos positivos y controversiales. Yo creo que para el final de este año va a haber un consenso. Yo creo que puede ayudar en cuanto a enfocar cuál es el verdadero problema. La resistencia a la insulina es un mecanismo, no estoy diciendo que son todos los mecanismos, ya dije que hay 3 biologías en el hígado, pero también tiene el riesgo de distraer. Yo me acuerdo siendo un diabetólogo, endocrinólogo, hubo miles de trabajos comparando el síndrome metabólico de distintas definiciones. Eso es una pérdida de tiempo. Creo que no tenemos que distraernos que lo que queremos. No estoy seguro que hayamos mejorado nuestro manejo de los pacientes llamándolo síndrome metabólico o síndrome de resistencia a la insulina. Así que mientras no sea una distracción, apoyo un cambio de nomenclatura, pero creo que no hay mucho apuro y hay otras prioridades. Pero ojalá salga lo mejor de este debate. Yo creo que para los clínicos tienen que entender los vastos efectos de la resistencia a la insulina con respecto al manejo del paciente con esteatohepatitis. Los tratamientos actuales más efectivos, incluyendo las futuras drogas, tirzepatida también está siendo estudiada en esteatohepatitis, por supuesto semaglutida también, y hay una variedad de nuevos agentes, tanto como también el lanifibranor o el saroglitazar. Hay todos compuestos que van a modificar la biología y promover o la pérdida de peso o promover el cambio de la biología del tejido adiposo, que también tiene efectos secundarios, mejorar la sensibilidad hepática y otros tejidos. Así que con eso termino, les presento en nuestro grupo en Gainesville. Espero que podamos viajar y yo los pueda visitar y ustedes vengan a visitarnos también. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias.
Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Cairo y tengo el honor de poder compartir estos minutos con Kenneth. Yo le voy a contar una confidencia a todos. Cuando estábamos organizando el congreso, me dijeron, mira, sería bueno que hable Kenneth para nosotros. Y yo le dije, Mr. Pío Glitazón, no va a poder, está complicado. Y nos impactó la respuesta que tuvo, porque enseguida quiso hablar para nosotros. Para quien no lo conoce en profundidad, Kenneth se desarrolló en Argentina y estuvo hasta metido en los años 90 aquí. Y a partir de ahí buscó otros rumbos y los encontró con creces. Así que, Kenneth, para nosotros es un honor tenerte y en esta sesión plenaria, es la actividad central del Congreso. La has compartido con gente de real importancia en la hepatología, como es Lupita García Sao. Es decir, te consideramos, más allá de un referente mundial, una persona que enorgullece a los argentinos. Así que voy a primero dejarte hablar y después te voy a hacer preguntas porque tengo unas cuantas. Estás muteado. Bueno, Ahora sí. muchísimas gracias por esa afectuosa introducción y sí, hace varios años que ya estoy afuera, pero mi corazón sigue en Argentina y para mí cualquier oportunidad de estar con amigos como ustedes y poder ayudar a ya generar la próxima generación de científicos y médicos clínicos que tengan esa pasión por ayudar a otros y por ser mejores en lo que hacen, para mí, siempre voy a decir que sí. Así que acá siempre dispuestos a colaborar con la experiencia que he tenido. Y Diego es una muy buena persona y también me habló muy bien de todos ustedes y de vos. Así que un gusto estar acá y gracias por dedicarme este tiempo. Bueno, no, por favor, gracias a vos. Mira, justo hablando del doctor Arufe, él escribe la primera pregunta. Te pregunta esto, dice, ¿qué parámetros clínicos y bioquímicos tiene en cuenta para evaluar los efectos del tratamiento farmacológico? Es decir, ¿cómo sabemos que está respondiendo? Esa es una terrible pregunta, Diego. No se hace eso, amigos, ¿eh? Arrancó fácil. Arrancó mal, sí. Bueno, como ustedes son los expertos en esto, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, para poner un ejemplo claro, ya que mencionaste la pioglitazona, las enzimas hepáticas casi siempre se normalizan, o por lo menos debajo de 40. Sé que es un nivel alto, ¿no es cierto? Debería ser menor de 30 en hombres y 19 en mujeres, o sea, pero la histología mejora solo en un 60%, así que seguimos las enzimas, es un buen indicio, nos hace sentir bien al paciente y refuerza el trabajo de cambio de estilo de vida o el medicamento, pero no tenemos un buen método todavía, ¿no? Uno hace mide tal vez grasa hepática con elastografía o repite en un año el, la elastografía para ver si la fibrosis cambió, pero no son métodos que están muy bien validados. Ahora cuando vengan los resultados de todos estos estudios clínicos con las nuevas drogas, vamos a poder tener una mejor idea, pero tampoco el FIB4 o ninguno de esos es muy bueno porque sigue las enzimas hepáticas, porque la edad y las plaquetas generalmente no van a cambiar en Así un es. corto plazo. Así que nadie va a hacer una resonancia, la elastografía con resonancia es muy cara y poco práctica y también tiene sus limitaciones. Así que corto de repetir la biopsia, que ni los médicos ni los pacientes quieren hacerla, No. no tenemos un muy buen método. Así que en eso, Diego, esperamos que hagan investigación y puedan encontrar respuesta. También están los marcadores comerciales, ¿no es cierto? Acá en Estados Unidos se aprobó recién el ELF, que en Europa se usó mucho tiempo, supongo que ustedes también. Hay otro llaman GIS4 o GIS4, y hay otros PROC3, se utiliza en estudios de investigación. Cada uno tiene sus limitaciones. Así que la respuesta es bastante frustrante. No tenemos un buen método y tratamos de hacerlo así en medio de los ponchazos. ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué es lo que haces vos, Fernando? Nosotros, mira, justo va de la mano de la segunda pregunta, es cómo lo manejamos en la práctica, porque
A ver, sinceramente en la práctica diaria es muy frustrante el manejo de los pacientes con NASH, porque uno lo saluda y le dice, deja de comer asado, que es lo que le decimos nosotros, el alcohol obviamente reducirlo y hacer actividad física, y probablemente el 70% no vuelve más a la consulta, y eso no es menor. Entonces, tratar lo que vos ponías la palabra refuerzo, lograr reforzar el concepto en estos pacientes creo que es fundamental para lograr la adherencia, porque si no, no vuelven. Y el mayor problema, yo esto en mi práctica diaria lo digo siempre, si esta enfermedad doliera, generaría conciencia. Igual que la diabetes, tenemos el mismo problema, endocrinólogos y Total. hepatólogos. Es decir, si tuviera conciencia de enfermedad, es probable que tome otra conducta, pero al no tenerla hay que buscar medidas para reforzar, y uno de ellos sería la respuesta bioquímica, la respuesta en el peso, la respuesta en el nivel de Claro, es muy glucemia. importante eso. Mira, hay un estudio que se llama, creo que era STEP eh, 3 o 4, hay como 8 estudios STEP con semaglutida. Y le dieron la medicación durante unas 20, 24 semanas y después un grupo continuó con la droga y el otro la dejó. El grupo que dejó, a pesar de tener toda la educación nutricional, volvió a ganar la mayoría del peso para los 12 meses, mientras que el otro grupo continuó. Un poco como creo que en Argentina está liraglutida y hay Sí, otras, o otras medidas para bajar de peso. Yo creo que el concepto fundamental que discutíamos antes con vos es cambiar la estrategia de la palmada en la espalda, haga la dieta y vuelva en 6 meses, y ver la enfermedad, la obesidad como una enfermedad y tratarla, o la tratamos con medicamentos que ayuden a perder peso, puede ser, en el campo de la diabetes es más fácil porque también le tratamos la diabetes con GLP-1 o hasta con un inhibidor de la SGLT2 que puede sí, causar un poco de pérdida de peso, o cambiar la biología de tejido adiposo, como yo decía, con pioglitazona, que es claro. barata, y que con 15 miligramos no se aumenta de peso prácticamente, particularmente si le estás diciendo, aparte de seguir una dieta mediterránea. Y después con 15 miligramos el paciente va a ver que las enzimas siempre bajan, los lípidos mejoran, aumenta el HDL bueno, bajan los triglicéridos, la glicemia baja, y se puede aumentar a 30 miligramos. Y eso es algo importante, porque el otro aspecto, si uno tiene dos pacientes al que uno le da palmada en la espalda y baja un poquito de peso, y al otro le agrega un medicamento como un GLP-1, pioglitazona o un inhibidor de la SGLT2, los tres medicamentos disminuyen el riesgo cardiovascular. Así que en 5 años, los que han agregado un medicamento farmacológico van a tener menos eventos cardiovasculares, Así es. y es la razón número uno de mortalidad, por lo menos hasta F3. Sí, Así sí, que sí. ese es un concepto importante. Y me dicen, bueno, vas a tener ahí durante décadas con medicamentos. Y sí, porque si vos tenés hipertensión a los 35 años, o dislipidemia o diabetes que no se controla con dieta sola, va a estar con esos medicamentos hasta el día de su muerte. No, no, Pero va a vivir unos años más. claro, y está infartado a los 55. Es así, Correcto, correcto. Y es ustedes así. todos saben, la causa de muerte en 3 de cada 4 pacientes con hígado graso o NASH es enfermedad cardiovascular. Y por Está eso claro. también es importante, supongo que ustedes continúan las estatinas, ¿no? En la mayoría de estos pacientes. Así es. Acá tengo varias preguntas, así que vamos a apuntar a ellas. Respondo Bueno, cortito ahora, prometo. Marco Arrese te manda un saludo muy grande, otro Otro amigo gran tuyo, amigo, gran, gran gran persona. figura internacional de la hepatología en NASH. Así es, gran persona y la tuvimos en el módulo de Nash hoy a la mañana. Fue una charla Sí, muy, muy sí, impresionante. muy, muy buena. Acá el doctor Barreiro, también otra gran persona, hepatólogo de Misiones, pregunta si la biopsia hepática sería necesaria para iniciar la pioglitazona. Esa es una muy buena pregunta. En general, en Estados Unidos se está debatiendo mucho la necesidad en general de una biopsia para pacientes con NASH por todas las dificultades que ustedes saben. Así que hay unas guías que le compartí ahí durante mi charla, y ahora va a seguir por otras, lo que llaman Clinical Care Pathway, como una vía de manejo clínico que va a salir en gastroenterología
en noviembre, y ahí explica que si no se puede hacer una biopsia, si hay sospecha, digamos, del FibroScan en más de 8 a 12 o el FIB4 en más de 2.67, tratarlo de todas maneras. La ventaja en diabetes es que hay que tratarle también la hiperglucemia, así que ese debate, digamos, que uno tal vez tendría con un paciente sin diabetes, no existe, porque se reemplaza una sulfonilurea por pioglitazona, Sí, o otro medicamento como insulina por pioglitazona, y en ese caso, digamos, está menos ese debate existencial de estar tratando a alguien sin tener fibrosis avanzada, ¿no? Así que yo no tengo ese dilema, la mayoría de mis pacientes no se quieren biopsiar, y muchas veces en la clínica endocrinológica, por lo menos, los pacientes tienen enzimas elevadas, pero no tienen no tienen F2 o F3. sí, Así que también los trato más desde un punto de vista de riesgo cardiovascular y diabetes. perfecto. El doctor Ferretti, que es el vicepresidente de la sociedad de Rosario, bueno, te felicita y hace Gracias. una consulta que probablemente es uno de las piedras en el zapato, iba a decir pain in the ass, pero no es bueno, que es la ferritina. La ferritina en general genera confusión en los médicos, no saben si es un dios o una hemocromatosis. Eh, ¿Vos qué valor le das a la ferritina en la práctica? En realidad mido ferritina, pero tratando de buscar niveles muy altos, digamos, niveles de, si De es normal, sobrecarga. depende del laboratorio, o sea, qué sé yo, no me acuerdo, 150, que sea de 500, que sea un nivel de hemocromatosis, que es Claro, lo que realmente uno está buscando en forma barata para no hacer el estudio genético en todos los pacientes, ¿no? Pero los pacientes con diabetes tienen una ferritina que es el doble que el paciente sin diabetes porque está en un estado inflamatorio, y hasta pacientes con NASH tienen ferritinas elevadas. Así que si está elevada al doble o por valores no, menores del tres veces, generalmente lo tomo, pero no lo utilizo como un parámetro de mucha relevancia, solo para descartar niveles bien altos que me hagan pensar que tengo que pedir un estudio que genético tiene para sobrecarga. confirmar el macromático. Exacto. Dos preguntas van de la mano. Tratamiento del NASH en delgados y si tiene algún rol el estudio del polimorfismo de PNPLA3, por ejemplo, en el seguimiento. Dos muy buenas preguntas. Así que PNPA3, para los que no siguen tanto lo de NASH, está asociado con un poco más de esteatosis hepática, pero más importantemente con peor pronóstico de NASH y más fibrosis. Pero no es algo que tal vez pueda en un individuo modificar el comportamiento, yo creo personalmente, es una opinión. Por lo que por ahora yo esperaría gastar el dinero, sospecho que debe ser bastante cara esa Sí. determinación, así que yo por ahora esperaría. Con respecto a la primera pregunta, que era, haceme El acordar, manejo del NASH en el delgado. el delgado. El paciente delgado tiene resistencia a la insulina, porque hay que recordar, la resistencia a la insulina no es solamente asociado con la obesidad, sino es un factor, tiene un componente genético muy grande. Así que nosotros hemos estudiado muchos pacientes delgados que tienen la resistencia igual, si tiene un padre con diabetes o los dos, tienen la resistencia a la insulina como la de un paciente con diabetes, aunque no la tenga. Así que la fisiopatología está ligada a todo hay ácido graso más alto, más flujo al hígado. Así que drogas que mejoran la resistencia a la insulina, como pioglitazona, deberían funcionar, pero hay poca evidencia. Pero en estudios que vienen de Japón, que son más delgaditos, la pioglitazona, que es donde nació, fue ahí, Sí. funciona. Así que prueben, a ver qué pasa. Pero no hay mucha experiencia. Pero Así tiene es. el mismo Bueno, riesgo de NASH que pacientes obesos. bien. Y esta es una pregunta que tiene muy poco que ver con NASH, pero que me Bueno. gustaría hacértela porque se la he hecho a todos los compatriotas que están afuera. ¿Y qué le dirías vos a los jóvenes que están en este congreso, que son muchos, entendiendo de que la investigación en Argentina siempre fue una situación de esfuerzo crítico? ¿Cómo ves vos a la juventud y qué le recomendarías que hagan?
Primero, cada situación es muy individual, ¿no es cierto? En base a la situación familiar, de tu trabajo, del país. El país siempre tiene problemitas. Mi consejo general sería que traten de hacer un esfuerzo muy grande para crear focos de trabajo serio, como hay muchos lugares en la Argentina. Traten de quedarse y, y bueno, porque si no, no hacemos un país mejor. Yo me fui con mucho dolor. Yo me fui, hice mi entrenamiento en Estados Unidos mis primeros 5 años, volví, el país pasaba por unas circunstancias muy malas y yo tenía esta oportunidad y me fui. Así que ustedes pueden decir que cara dura, usted dice que se queden, pero se fue. Pero si yo hubiera podido tener un poco mejor sitio, tal vez me hubiera quedado. Así que tampoco es blanco-negro. Se pueden ir un tiempo, pueden capacitarse en un área 2 años y volver y aportar eso, y cada uno es un lugar particular. Argentina es un país precioso, la gente, muy buena gente, no se desanimen. Hay oportunidades para realmente crecer profesionalmente y aportar, así que si se pueden quedar y crear, esa sería mi primera opción. Mis circunstancias fueron un poco distintas, pero, pero bueno, busquen mentores, gente como Dr. Cairo, como tantos otros, que los ayuden a desarrollarse, busquen un mentor que los ayude honestamente a crecer y no pierdan las esperanzas em, porque hay talento y la Argentina, tarde o temprano, eh, va a salir para adelante y se pueden crear islas de desarrollo para las siguientes generaciones. Así que eh, no desanimarse y bueno, encantado de ayudarlos de donde estoy para crear puentes e intercambios. Bueno, Kenneth, te agradezco profundamente en lo personal. He conocido a un profesional de primer nivel y a un hombre con una calidad humana superlativa. Agradezco mucho, has engalanado nuestro congreso y bueno, a los espectadores les digo que ahora tienen un break hasta las 2 y ahí seguimos con las 4 sesiones de la tarde y el último State of the Art de hepatocarcinoma que nos dará María Rey. Así que muchas gracias y nos vemos en Bueno, una hora. gracias, Fer, adiós, Diego, y a todos ustedes. Bye, Marco, hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego.